Bueno, lo primero que tenéis que hacer siempre, como dijimos en el vídeo anterior, sería comprobar tanto que el cargador, como podéis ver, está sin munición, como que la recámara esté vacía. Una vez comprobado, ya podríamos empezar a trabajar con ellos según lo que vayamos a hacer. Las guardias que tenemos con el fusil principalmente son dos: guardia baja y guardia alta. Guardia baja es cuando estamos en un momento, entre comillas, de descanso, pero sabemos que puede haber cualquier tipo de tensión, ¿vale? Entonces estamos aquí esperando, siempre con el dedo fuera del gatillo, chicos, ¿vale? A no ser que estéis en una escena ya de tiroteo o demás, el dedo siempre tiene que estar fuera del gatillo, ¿vale? Esta sería una guardia baja. De aquí pasaríamos a encarar, según lo que necesitásemos, ¿vale? Y la guardia alta simplemente sería aquí arriba, ¿vale? Esta sería una guardia alta. Y lo mismo, cuando tengáis la escena, pasáis a encarar. Una frase que me dijo a mí una de las personas que nos dio instrucción, y es que tanto para la guardia alta como para la guardia baja tenéis que recordar que ni estáis pescando ni estáis jugando a los bolos, ¿vale? Tiene que ser un movimiento rápido y que sea lo más estable y directo posible. No hace falta, que además esto lo vais a ver en muchas películas que lo dramatizan todo. Eso es absurdo, no lo vais a hacer, ¿vale? De aquí pasáis al hombro directamente. Todo esto sobra y solo sirve para cansaros. Acción.